vamos a viajar hasta otra ciudad, incluso hasta otro país. Y es que resulta que nadie, cuando digo nadie, es absolutamente nadie, se había preocupado de ponerle un nombre. Nadie conocía cómo se llamaba, pero allí estaba. Era una sirena de piedra. Y aquella sirena de piedra vivía en una fuente, en la fuente de los mares. Así se llama esa fuente, que de verdad existe, en la ciudad de París, en un lugar que se llama la Place de la Concorde. Si viajáis a París, buscad la Plaza de la Concordia, hay una fuente, que es la fuente de los mares, y allí hay una sirena que es de piedra. Y aquella sirena de piedra se sentía un poco a disgusto en aquel lugar. No sabía bien ni siquiera por qué estaba allí, ni de hace cuánto tiempo, ni quién le había llevado. Y sobre todo se sentía extraña, porque toda la fuente, cuando vayáis lo veréis, es metálica. Pero la sirena era de piedra. Todos los seres que hay en la fuente, que componen la fuente, hay Nereida, hay Tritones, hay de todo allí en aquella composición de fuente, todos hablaban, cuando llegaba la noche, del azul infinito. ¿Sabes lo que es el azul infinito? ¿No? Es el mar, que no tiene paredes como una fuente, y que si eres un pez o una persona, puedes nadar en libertad. Pero aquellos seres hablaban del mar, del azul infinito, como si fuera un sueño que perseguían todos. Y la sirena de piedra, desde lo alto de la fuente, suspiraba y decía: ay, me encantaría ver el mar, me encantaría ver ese azul infinito, porque le habían hablado de él y sabía que iban personas a bañarse, a disfrutar allí, y que había peces que podían nadar en libertad sin paredes de hormigón ni nada. Pero todos los seres, los que conformaban la fuente, miraban hacia arriba y decían: pero ¿cómo puedes desear tú eso, sirena de piedra? Pero si tú estás en el mejor sitio de la fuente, tú estás ahí arriba, y desde ahí arriba se puede ver la ciudad de París hermosa, llena de luces. Tú no puedes quejarte. Pero la sirena de piedra, deseaba estar en aquel azul infinito, en aquel mar. Pero ella, la sirena de piedra, sabía que tarde o temprano tendría que llegar hasta aquel azul infinito, hasta aquel mar, porque era su sueño. Y realmente ella sentía que aquel realmente era su hogar. Pero el tiempo, chicas y chicos, el tiempo fue pasando. Los días, las semanas, los meses, las estaciones del año, todas de la misma manera. Cuando llegaba el invierno, frío por cierto, en aquella ciudad, en París, cuando llegaba el invierno, vaciaban la fuente de agua, la dejaban vacía, desangelada, triste, para que este agua no se congelara, no se helara y no dañara la fuente. Y cuando llegaban los veranos calurosos allí en aquella ciudad de París, los perros que por allí andaban cerca del parque, oye, no encontraban otro sitio mejor que la fuente para refrescarse y darse un baño. Y la sirena de piedra, triste, pensaba: este no es mi lugar, necesito ir al azul infinito, necesito ir a mi hogar, al mar. Pero los años fueron pasando, todos exactamente iguales en aquel lugar.
Pues sí, el tiempo fue pasando. Las semanas, los meses, las estaciones, siempre igual, en aquel lugar. Pero un día sucedió algo extraordinario, inaudito, en aquella fuente de los mares, en la Place de la Concorde, en aquella ciudad de París. Y es que una madre, se acercó con su pequeño de la mano a la fuente de los mares. Y la madre, cuando se acercó, le dijo: Benjamín, así se llamaba el pequeño, Benjamín, es tu momento, lanza la moneda y pide un deseo. Y claro, el niño inmediatamente cogió la moneda y entonces lanzó la moneda a la fuente. Y la moneda fue volando, buscando el agua para sumergirse. Pero el niño no pidió ningún deseo. No sabía qué pedir. Y por eso dejó que la moneda entrara en el agua y fuera llegando al fondo. Pero la sirena de piedra, que estaba en el lugar más alto de la fuente, lo vio todo y pensó: este es mi momento. Si ese niño no pide el deseo, lo pediré yo. Y justo antes de que la moneda toque el fondo de la fuente, que es cuando hay que pedir el deseo, la sirena de piedra lo pidió con toda su fuerza. Yo imagino que tú estarás pensando en qué deseo iba a pedir. Ella lo tenía muy claro, pero absolutamente claro. Sabía lo que pediría. Y cuando llegó la noche, la fuente le concedió el deseo a la sirena de piedra. Y su cola de pez, de repente, se transformó en 2 piernas, con 2 pies y con 10 dedos inquietos que no paraban de moverse. La sirena de piedra, al ver aquellas extremidades que le habían salido, no se lo pensó y sabía que tenía que darse prisa, porque la fuente concedía deseos, pero efímeros, quiere decir que duraban muy poco tiempo, solo un día. Así es que la sirena de piedra abandonó el pedestal, comenzó a deslizarse por el cuerpo de la fuente y llegó al suelo. Eso sí, antes de salir de la fuente, escuchó como todos los seres, los que componían y vivían en aquella fuente, le advertían: pero sirena de piedra, ¿a dónde vas a ir? Es muy peligroso, quédate con nosotros. El camino que tú quieres hacer es muy largo y está lleno de peligros. Pero ya era demasiado tarde. La sirena de piedra sabía que quería irse, buscar el azul infinito. Así es que sacó un pie, luego sacó otro pie y comenzó su viaje. Pues sí, la sirena de piedra sacó un pie, sacó otro pie y comenzó a caminar. Bueno, a caminar. A caminar no tanto. Porque bueno, para vosotros y vosotras es muy fácil caminar, porque ya hemos nacido siendo humanos, pero la sirena de piedra, recordad, no era humana, era tan solo una sirena. Así es que cuando comenzó a caminar lo hacía de una manera un tanto rara, parecía incluso como un pingüino nadando, tratando de caminar, era muy torpe y se caía y se levantaba y se caía y se levantaba y pensaba que ni siquiera iba a poder alejarse un poquito de la fuente de los mares. Pero a base de practicar y a base de tener paciencia, como ocurre con la música, aprendió a caminar y se alejó de la fuente de los mares y llegó al parque que está junto a aquella fuente, al parque de las Tullerías. Y entonces aquella sirena de piedra comenzó a caminar y ella sintió que había un montón de estatuas en aquel parque que le advertían con la mirada, sin hablar, pero con la mirada, diciéndole: ¿a dónde vas, sirena de piedra? El camino que tú quieres hacer es muy largo y está lleno de peligros. Quédate con nosotros. Pero la sirena de piedra no quería escuchar a esas estatuas. Y ella siguió caminando y caminando en su viaje.
sirena de piedra caminó y caminó y caminó, se alejó del Parque de las Tullerías y se adentró en la calle del Mercado, allí en París, y en la calle del Mercado pasó por delante de la pescadería de Monsieur Antoine. Monsieur Antoine estaba allí colocando sus géneros, sus latas, sus pescados y demás, y no se dio cuenta de que por allí pasaba la sirena. Pero quien sí se dio cuenta fueron los seres que allí estaban: los pulpos, los cangrejos, los lenguados, los rapes. Todos con sus ojos miraron a la sirena de piedra y le dijeron: pero sirena, ¿a dónde vas? ¿Ese camino que tú quieres hacer es muy largo, está lleno de peligros? Quédate mejor aquí con nosotros. Pero claro, la sirena de piedra lo tenía muy claro, sabía cuál era su deseo y sobre todo vio a aquellos seres allí tumbados y decidió seguir su viaje. La sirena de piedra continuó su viaje, siguió caminando y caminando bajo el sol parisino. Y caminando, encontró de nuevo otro lugar con mucha agua, pero mucha, tanta agua, que la sirena de piedra esta vez sí supo que había llegado a su destino. Estaba a la mar de feliz, estaba contenta. Veía que también había personas que estaban tomando el sol, bañándose en esas aguas, y dijo: este es el azul infinito, este es el mar. Y lo dudó, incluso estuvo a punto de meterse, de sumergirse dentro del agua. Pero menos mal que no lo hizo, porque aquello no era el mar, era el río. Y la sirena, a pesar de que el río era hermoso, largo y grande, no estaba feliz, porque aquel no era su hogar, aquel no era su destino, aquel no era el azul infinito. Y entonces fue cuando escuchó a unas palomas que revoloteaban por allí, por el río Sena, y le decían: ¿pero dónde vas a ir, sirena? Quédate con nosotras. El camino es muy largo y peligroso, aquí estarás mejor. Pero la sirena lo tenía entre ceja y ceja. Tendría ceja la sirena de piedra, tú imaginas que sí. Pues lo tenía muy claro. Quería marcharse de allí. Y siguió caminando y caminando, dejó atrás el río Sena, y cuando ya estaba bastante lejos del río Sena, después de mucho caminar, a la sirena de piedra le invadió la tristeza, la desesperación, la resignación, el cansancio. Y la sirena de piedra pensó que nunca conseguiría llegar a su destino, a su hogar. Y la sirena de piedra comenzó a llorar, desconsolada. Y lloró, y lloró, y lloró, y lloró, hasta que escuchó una música.
violonchelo sonando. La sirena, sin recordar que nunca jamás lo hubiera hecho, se puso a cantar mientras seguía llorando. Y por allí arriba, revoloteando, pasaba una bandada de cisnes que caminaba, o mejor dicho, volaba a otro lugar. Aquella bandada de cisnes escuchó aquella música tan bonita como la vuestra y descendieron. Se colocaron junto a la sirena de piedra y dejaron que terminara de cantar. Y cuando terminó de cantar, batieron sus alas así a modo de aplauso. La sirena de piedra, avergonzada, empezó a sonreír, pero sin dejar de llorar de la emoción, y le dijo: ya sé lo que me vais a decir, bandada de cisnes, que el camino es muy largo, que está lleno de peligros, que me debería de quedar aquí. Pero uno de los cisnes, el más emocionado con la música, le miró y le dijo: nosotros vamos al mar. ¿Quieres venirte? El camino es corto y está lleno de aventuras. ¿Te vienes? Y la sirena de piedra, emocionada, con los ojos abiertos de par en par, dijo: yo no sé volar. Y entonces el cisne dijo: pero eso no tiene ningún problema, yo tengo la solución. Y entonces vio que había en el parque un señor que ofrecía globos a la gente, y el cisne se acercó, y yo no sé qué fue lo que le dijo, pero que volvió con un manojo de globos de esos que se escapan a todo el mundo. ¡Oh! La sirena de piedra se agarró a aquel manojo de globos y alzó el vuelo como un cisne más, y así volaron durante todo el día. La sirena iba feliz e iba cantando, y cuando llegó la noche, aquellas dos piernas, con aquellos dos pies, con aquellos dedos inquietos que le habían llevado hasta aquel lugar, volvieron a convertirse en una cola de pez. Pero la sirena no se preocupó, la sirena ni siquiera se lamentó, ni siquiera lloró. La sirena siguió cantando hasta que... Pues sí, la sirena voló y voló y voló con el manojo de globos hasta que por fin vio, bajo su mirada, bajo su cuerpo, el azul infinito, el mar. Por eso no lo dudó. La sirena de piedra soltó aquel manojo de globos y cayó. Y como si fuera aquella moneda que entró en la fuente de los mares, la sirena entró en el mar. Y cuando tocó el fondo, aquella piedra se rompió en dos pedazos, como si fuera una nuez. Y de dentro de aquella cobertura de piedra apareció la verdadera sirena, que estaba cubierta de escamas brillantes y relucientes. La sirena de piedra no podía estar más feliz. Nada más sentirse en aquel agua infinita, en aquel agua en la que puedes nadar en libertad. Comenzó a nadar y a bucear, y a nadar y a bucear, e incluso a saltar. Era fascinante. Por fin sentía que estaba en su verdadero hogar. Y desde aquel día, chicos y chicas, desde aquel día, familiares y amigos, la sirena de piedra, ya simplemente sirena de mar, cantaba canciones, como lo hacen las sirenas. Y esas canciones que cantaban hablaban de seres inmóviles que vivían en fuentes y de ciudades que estaban llenas de luces, de colores.
plage de la Concord, la fuente de los mares, veréis que la sirena de piedra no está allí, obviamente, por la historia que acabáis de escuchar. Los seres que allí habitan en aquella fuente todavía se preguntan qué habrá sido de ella. Si tenéis tiempo, además de lanzar esa moneda, tú que te veo con ganas de preguntármelo, ¿verdad? Podrías preguntarle a los seres, o mejor dicho, contarle a esos seres la historia que acabáis de escuchar, para que queden tranquilos y sepan que aquella sirena llegó al azul infinito, que de verdad existe. Y por cierto, si traéis una moneda o lleváis una moneda aquel día y la lanzáis y no se os ocurre qué pedirle a la fuente, no sabéis qué deseo pedirle, no os apuréis, porque quizás haya alguien que necesite ese deseo más que vosotros. Y colorín colorado, Este cuento se acaba. y muchísimas gracias.